¿Por qué los colonos norteamericanos decidieron emprender su camino solos? Para responder esta pregunta, vamos a tener que remontarnos a la historia de Estados Unidos. Antes estaban las 13 colonias inglesas. Los fundadores de estas 13 colonias inglesas eran inmigrantes británicos que se encontraban en el norte de la costa este, en los siglos XVI y XVII. Y en el siglo XVIII, el gobierno británico tenía establecido una política mercantilística basada en la intervención estatal de la economía, o sea, de los precios, para los que son ignorantes como yo. Bueno, estas 13 colonias estaban gobernadas por el rey de Inglaterra y el gobierno no dejaba que conversen con otros países. La fuente de extracción de materia prima y de productos manufactureros era Inglaterra, o sea que era como una China que tenía de todo, y eran vendidos y comprados por estas mismas colonias. ¿Pero por qué se rebelan? Bueno, la primera causa y la única en realidad, no sé por qué dije la primera, pero bueno, queda bien. La primera causa y la única es la Guerra de los 7 años, que comienza en 1756 y termina en 1763, que fue cuando ganó el bando británico. Estos 3 países quedaron en bancarrota, obligados a organizarse colonialmente hablando. Las colonias estaban en disconformidad acerca de esta bancarrota que tuvo principalmente Gran Bretaña, porque ellos ayudaron mucho económicamente a este país. Entonces el rey no les dio ni un centavo, pero ni una recompensa. Y lo vieron las actividades coloniales como injusta. Así que entonces se ideó de realizar la Declaración de Independencia. Se empezaron a idear nuevos poderes para la emancipación del pueblo jurídico. Y la única opción que vieron fue una guerra con las 13 colonias y Gran Bretaña, que no tardó mucho en llegar, donde empezó el proceso de la independencia de los Estados Unidos, que ocurrió en 2 grandes etapas. La primera etapa comienza en 1774 con el primer Congreso Continental y llega hasta 1776 con la Declaración de la Independencia. La segunda comienza en 1776 con la Declaración de la Independencia y termina en 1783 con la Paz de Versalles. No pregunten cómo me lo aprendí, pero me lo aprendí. ¿Cómo les quedó el ojo? Pensaba que era un vago, pero no. Pero bueno, esto no viene al caso. Sigamos. Primera etapa. Esta etapa venía gestándose tiempo atrás. El descontento de los habitantes de las colonias se manifestó en forma de protesta, o sea, unos kilómetros. Siendo un ejemplo, el famoso motín del té de 1773. En esta protesta tiran al mar un cargamento entero de té procedente de Gran Bretaña en el puerto de Boston contra malas políticas del rey. El rey sigue sin atender ninguna de las peticiones de las colonias, por lo que empeora la situación, y esto sigue hasta 1774, cuando se reúne el Congreso Continental. Como objetivo era organizarse en contra de la servidumbre a los británicos y pactar el desarrollo de un país independiente. No todos los colonos estaban de acuerdo con la independencia, y a estos se les asigna el sobrenombre de King's Friends, en referencia a la lealtad de Jorge III. El punto de inflexión fue el 19 de abril de 1775, cuando un contingente británico salió de Boston para impedir la toma de un depósito de armas en la localidad vecina de Concord. Entre Boston y Concord se encontraron ambos bandos y alguien, no se sabe hoy en día quién fue, disparó y le dio comienzo a la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. Tras este conflicto, en mayo de 1775, se reunieron en Filadelfia el Segundo Congreso Continental, asumiendo las funciones del gobierno de guerra.
y organizando un ejército de guerra al mando de George Washington. Las victorias inglesas fueron surgiendo una tras otra. En este mismo año surgió el famoso Asedio de Agosto. El 17 de marzo de 1776 ocurrió la gran victoria moral y militar en Boston. El 4 de julio, 56 congresistas estadounidenses se reunieron y estuvieron las 4 figuras más importantes de la independencia. Se reunieron en Filadelfia para aprobar la independencia de los Estados Unidos. A partir de ese momento, se empezó a imprimir papel moneda, se crearon relaciones diplomáticas con potencias extranjeras. Se afirmaba que los gobiernos nacionales, gracias a la libertad y el consentimiento de los propios ciudadanos y esos gobiernos, podían ser disueltos si en algún momento dejaban de preocuparse por los derechos de su propio pueblo. Segunda etapa. El rey George no aceptó la independencia y continuó la guerra de las colonias rebeldes. Hasta octubre de 1777 tuvo lugar a la derrota británica, tras una errónea planificación y la subestimación de la capacidad de organización y resistencia de las milicias coloniales. La fase que se abrió tras la batalla de Saratoga aparecen en escena 2 potencias internacionales, en especial Francia y España. Ambas decidieron intervenir y prestar ayuda a los rebeldes norteamericanos. En Francia, con los generales Lafayette y Rochambeau, firmaron un pacto de alianza en 1778, con los colonos, prestándoles apoyo logístico, que serían los cañones, las armas y las municiones, y también militar, que era a través de los barcos que traían soldados profesionales. España se unió un año más tarde, en 1779, tras firmar Carlos III el Tratado de Aranjuez con Francia, por lo cual España le declaraba también la guerra a Gran Bretaña. A cambio de que los franceses ayudaran a los españoles a recuperar las plazas europeas como las islas de Menorca y Gibraltar, Gran Bretaña se les hacía frente de guerra, o sea, se le hacía el picante, obligando al rey Jorge III, se les hacía frente de guerra, obligando al rey Jorge III lo voy a decir de manera sutil porque este es un canal family friendly, a hacerse materia fecal en las patas y a reemplazar su opinión sobre la independencia de Estados Unidos. Y se vio en la necesidad de desviar y enviar tropas a esas posiciones para evitar que lleguen a manos españolas. O sea que se iba a armar la gorda ahí. Iba a ser un quilombo. Luego de 2 años del desgaste militar, el británico Cornwallis, my English is very bueno. Cornwallis se rindió definitivamente ante el más capo George Washington y solicitó la paz, pero el conflicto no acabó hasta 1783, momento que los británicos accedieron a declarar finalmente el final de la guerra. Y el 3 de septiembre de 1783 se firmó el Tratado de Versalles, que reconocía por fin a Estados Unidos como una nación independiente. ¡Viva la patria!